Hola, buenas, esto es Fórmula Pit Stop. Como todos ya sabréis, la semana pasada fue el Gran Premio de Imola y si todavía no habéis visto la carrera, pues tenéis en mi anterior vídeo, que es el resumen más o menos de todo lo que pasó en la carrera, y si queréis verlo, pues lo tenéis ahí para verlo. Y como ya os dije en el anterior vídeo, hoy nos íbamos a centrar un poco más en el accidente entre Valtteri Bottas y George Russell. Bien, para analizar a fondo el accidente tenemos que tener primero en cuenta los antecedentes, qué es lo que estaba pasando durante la carrera, y más o menos poner un poco en contexto a la gente que no sepa cómo fue el accidente, y decir que pues era la vuelta 32 de carrera. Sucedió cuando la carrera ya había pasado a la fase de seco, ya habíamos dejado los neumáticos intermedios atrás y ya estaban los dos pilotos con neumáticos de seco, y también sucedió durante unas vueltas en las que estaban siendo doblados por los líderes de carrera y por tanto eso les acercó bastante entre ambos, aunque ya estaban bastante acercados porque estaban con un ritmo bastante similar, incluso Russell por encima del ritmo de George Russell que el de Valtteri Bottas. Y bueno, al final hay que pararse un poco a pensar en por qué toma más relevancia este accidente, por qué toma tanta importancia le damos al accidente entre Valtteri Bottas y George Russell, si al final hay accidentes en todas las carreras de Fórmula 1 y es algo que lo deberíamos de tener ya como algo normal. Yo creo que uno de los factores que importa mucho en este accidente es el morbo. El morbo de decir que Valtteri Bottas es un piloto de Mercedes, es el segundo piloto, un piloto que lleva siendo cuestionado estos últimos años, no desde que llegó a Mercedes a lo mejor, pero los últimos años sí que ha sido cuestionado Valtteri Bottas en Mercedes, y justamente el accidente fue contra George Russell, el que promete ser y el que ya fue su compañero de equipo en Sakir en 2020 y el que seguramente no sea su compañero de equipo sino que sea su sustituto. También se hace bastante curioso que una persona que es tan cuestionada, que lleva un Mercedes, que debería ser un coche ganador, encontrárselo en la octava plaza, en novena plaza, luchando contra un Williams, que la temporada pasada y hace 2 temporadas fueron el peor coche de toda la parrilla. Para también lograr comprender un poco el accidente hay que tener en cuenta los siguientes factores. El primero, que Imola es un circuito muy estrecho, es un circuito antiguo, es un circuito de la vieja usanza y por lo tanto es mucho más complicado adelantar que en los circuitos modernos, y pues al final los pilotos intentan aprovechar cualquier resquicio, cualquier mínimo hueco para poder adelantar, y pues a lo mejor eso fue un poco la oportunidad que vio George Russell y la oportunidad que se lanzó a por ella, y al final terminó como terminó. A este factor de la estrechez hay que sumarle que la recta de meta en Imola no es una recta, sino una curva. Eso hace que lo que en una primera instancia era un amplio hueco para Russell terminó siendo un arrinconamiento en el que prácticamente se quedó sin hueco, y al verse acorralado por Valtteri Bottas metió una rueda en la hierba y eso desencadenó todo el accidente. Y yo creo que el factor más importante sería la lluvia. Ya hemos dicho que dejó de llover durante varias vueltas antes, pero aún así, aunque la carrera ya hubiera pasado a seco, solo había un carril seco. El resto del trazado estaba mojado y por tanto para iniciar cualquier adelantamiento tenías que irte a la parte mojada, y el piloto que estaba delante, el piloto que tenía que defender su posición, se iba a poner por la parte seca, como es lógico. Y bueno, hasta aquí podríamos decir que en este movimiento, en este adelantamiento, Bottas había hecho todo bien. Había cubierto su posición, había estado por el carril seco y no había hecho nada malo. Había dejado el hueco de distancia a Russell y por tanto él no tiene ninguna culpa. Si Russell no podía adelantar, se tenía que esperar otra vuelta, se tenía que preparar mejor el adelantamiento, y pues si no puedes adelantar, te quedas atrás. Y por parte de Russell tenemos que recalcar que el piloto de Williams estaba haciendo un carrerón, estaba en los puntos, estaba haciéndolo todo bien y estaba con un mayor ritmo que un Mercedes. Lo repetimos, no estaba defendiendo su posición, no estaba siendo doblado, estaba yendo al ataque, estaba yendo a por Bottas y si podía por Stroll, a por Stroll. Así que esa carrera la podría haber terminado en octava, séptima posición Russell si no hubiera pasado nada. Y al final podríamos decir que el joven piloto británico se precipitó. Vio ese hueco que estaba libre a la derecha de la recta de meta y se lanzó a por él. Como todo buen piloto, si ves un hueco tienes que lanzarte. Pero al ser en curva, ese espacio que tanto creía que tenía se fue cerrando, y él, donde había visto al principio un hueco inmenso, terminó viendo la hierba y el coche de Bottas. Entonces se fue por la hierba y ya sabemos todo cómo terminó eso, cómo terminó el accidente y lo que después fue una actitud bochornosa por parte de los dos pilotos. La acción se resolvió sin sanción ninguna para ambos pilotos, en lo cual se quedó como un lance de carrera, un incidente de carrera, y no pasó nada. Ninguno de los dos recibió ninguna sanción. Y lo que yo ya no sé es si castigarán en un futuro o tratarán de dar ejemplo en la actitud que tuvo Russell después con respecto a Bottas. El piloto británico, hay que decir todo, que horas después se disculpó en redes sociales, pidió perdón por su actitud, pero una cosa es pedir perdón y otra cosa es lo que haces cuando te están viendo millones de personas, están viendo lo que haces cuando te bajas de un monoplaza
y te vas a por el rival, a por el piloto contra el que te has chocado a unos 300 km por hora y le das un golpe en el casco. Eso es una actitud intolerable y esperemos que por parte de Russell no volvamos a verlo, que haya aprendido el error, que haya aprendido que en trazados así, en los que es muy difícil adelantar, pues si al final no puedes adelantar, no tienes que arriesgar más de lo que puedes, porque al final la frustración de Russell viene consigo mismo, viene con otra vez otra carrera más sin puntuar con Williams, con todavía no haber conseguido en 40 carreras que lleva por lo menos, no sé si llevará 39, 40, pero más o menos se las llevará, el no haber conseguido puntuar con Williams y él todavía seguir manteniendo esa presión encima. Esa presión que está soportando el piloto británico y que le está llevando a cometer esta clase de errores. Y hasta aquí mi pequeño análisis del accidente entre Valtteri Bottas y George Russell. No he querido tampoco entrar en profundidad, no he querido meterme en quién culpable, quién no ha sido culpable, simplemente pienso que es un error de carrera, es un error que ambos pilotos pueden cometer y más que nada pues saber el por qué ha podido pasar, el por qué pasó y por qué Imola es tan propenso a los accidentes, tan propenso a los safety cars, a las banderas rojas y al final es un trazado antiguo, es un trazado que las escapatorias son de grava y cualquier error se penaliza y muy caro como lo pagaron estos dos pilotos. Y bueno, si os ha gustado este vídeo y todavía no estáis suscritos al canal, os animo a que os suscribáis, de verdad, es un botón, no cuesta nada y se viene mucho contenido al canal, se viene mucha información nueva, semana que viene Gran Premio de Portimao, vuelve Portugal al calendario, segunda temporada en Fórmula 1 y esperemos que sea tan buena carrera como lo fue la primera vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta luego.